You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 21. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales, el podcast donde buscamos que los negocios de ámbito local consigan más clientes y más negocio gracias a la mejora de su posicionamiento y visibilidad en Internet. Mi nombre es Laura Alfonso y cada semana en este podcast hablamos de Google My Business, de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs. Y hoy vengo a hablaros de varias cosas porque el mes de enero es que viene cargadito de novedades. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de los snippets de justificación. Suena raro, pero ya veréis que es muy fácil. De las novedades en las publicaciones, de las novedades en la forma de reportar reseñas y de aspectos relacionados con la antigüedad del negocio. ¡Hala! Ahí queda eso. Bueno, pues vamos a empezar. Allá vamos. Pero bueno, antes de empezar, no sé si os habéis dado cuenta de que al inicio se ha escuchado una música diferente. ¿Y sabes por qué? Pues resulta que es que Negocios Locales ha pasado a formar parte de Redcast, la red de podcast del mundo digital, donde puedes escuchar otros podcasts que hablan de marketing digital, negocios online, emprendimiento, e-commerce, SEO, startups, podcasting. Yo escucho bastantes, como Planeta M, que lo lleva Paul, En Digital, que lo lidera Corti, Cómo diferenciarse, de Tony Colón, donde habla de cómo generar una buena marca, Búscate la vida, donde tenemos a Carlota y Gisela, y es un podcast muy divertido donde se combinan entrevistas con las experiencias en primera persona de ellas, que lo hacen con un toque de humor increíble. También tenemos un billete a Chattanooga con Ana Cirujano y Pablo Moratinos, donde hablan de diseño web, marketing y muchas cosas más. O también Blogueando, el podcast de Chus Navarro y Rubén Alonso, donde dan ideas de contenido y SEO para tu blog. También tenemos SEO desde cero con Alex Navarro, que además me hizo una entrevista la semana pasada e hicimos un checklist para optimizar tu ficha de Google My Business. La verdad es que es súper interesante. Os dejo el enlace en las notas del programa porque os conviene revisarlo. Y bueno, hay muchísimos podcasts más. La verdad es que creo que me he metido en un lío haciendo una selección, porque es cierto que hay tantos y tan buenos y además subiendo cada semana que a lo mejor algunos se enfada conmigo. Pero bueno, que no me lo tenga en cuenta, que sepáis que Negocios Locales forma parte de Redcast y por tanto ahora también me puedes encontrar ahí en redcast.es. Y ya os digo, a otros muchos podcasts que aportan un valor incalculable. Así que ahora sí, vamos a hablar de los snippets de justificación. Allá por el año 2019, Google comenzó a mostrar lo que él llama justificaciones, que son unos pequeños snippets o iconos que vienen a justificar, valga la redundancia, por qué Google te muestra un determinado negocio en el local pack. Hasta ahora teníamos identificadas 3 tipos de justificaciones. Uno era el de las publicaciones, que consistía en un signo de cierre de exclamación para identificar que la búsqueda que había hecho el usuario coincidía con un contenido que tú tenías en forma de publicación en tu ficha de Google My Business. Luego también tenemos los iconos, los snippets de reseñas, que en este caso es una persona metida dentro de un círculo, el icono de persona, que indica que el comentario que alguien te ha dejado en tu ficha
coincide de alguna manera con la intención de búsqueda del usuario que está haciendo ahora mismo en el buscador. Luego también teníamos el de las menciones en la web, que era un icono de un globo terráqueo, que muchas veces dice la web menciona más la búsqueda que ha realizado el usuario. Por tanto, nuevamente trataba de responder a esa intención de búsqueda. Pues resulta que ha salido una nueva justificación y tiene que ver con la parte de servicios. Y el icono es un tic dentro de un círculo. ¿Por qué es importante esta novedad? Bueno, pues es importante porque al final eso nos viene a decir que es muy importante que tengamos muy bien cumplimentada nuestra ficha, que tengamos muy bien trabajada nuestra web, porque las justificaciones lo que favorecen es un incremento del CTR, de la tasa de clic, de las interacciones de los usuarios con nosotros. ¿Y por qué? Imagínate que salta el local pack basado en una intención de búsqueda tuya, en una búsqueda que estás realizando. Si resulta que los negocios que te aparecen, uno de ellos tiene un snippet destacando que lo que tú estás buscando, ese negocio lo tiene comentado, pues ya sea en una publicación, en su web, en una reseña o ahora mismo en la parte de servicios, tú como usuario normalmente te llamará más la atención y tenderás a clicar en esa ficha. Por eso es muy importante estos snippets de justificación. Así que nada, lo que os digo siempre, cumplimentad bien la ficha, cuidad el contenido de vuestra web que responda a las intenciones de búsqueda de los usuarios, trabajar bien la política de respuesta y de generación de reseñas y también el tema de las publicaciones. Y no solamente por los snippets, sino porque ha habido novedades con el tema de las publicaciones. Y seguro que mucho me decís, sí, claro, bueno, pero es que las publicaciones, menudo rollo hacerlas, cuando luego, por ejemplo, las de novedades tienen una vida útil de 7 días. Bueno, pues eso parece ser que era hasta ahora. Realmente las publicaciones son interesantes, ¿no? Porque las enriquece tu ficha, deja más abajo la sección de otras personas buscan donde aparecen tus competidores. Pero es una funcionalidad que es muy poco explotada. Lo decía en algún otro artículo que solamente el 4% de los negocios la usan de manera habitual. Os voy a dejar el enlace en las notas del programa. Sin embargo, ahora todo apunta a que eso va a cambiar, ya que las publicaciones supuestamente antiguas vuelven a aparecer y que yo haya visto llegan a tener una antigüedad de hasta 6 meses, aunque hay algún profesional que dice que ha visto publicaciones del año 2019. No sabemos si se trata de algún tipo de prueba de Google, pero lo que está claro es que es una buena noticia para vosotros, para los negocios locales, ya que el tiempo y el esfuerzo que destináis a generar publicaciones sobre vuestro negocio y que sean de interés para vuestros clientes potenciales va a tener más recorrido que el actual. Quizás se trata de una forma de que Google premia a los negocios locales que utilizan esta funcionalidad. Pues puede ser, pero lo que está claro es que esta noticia debe convertirse en un estímulo para que destinéis tiempo a trabajar bien vuestra ficha. ¿Y cuáles son los criterios que hacen que aparezcan unas publicaciones antiguas en el Knowledge Panel de la ficha? Bueno, pues la verdad es que he intentado encontrar algún patrón en el comportamiento de las fichas de los negocios que me hiciera llegar a alguna conclusión, pero lo cierto es que no he conseguido nada concluyente, aunque sí he identificado algún aspecto interesante. Por ejemplo, afecta a todos los sectores. Lo he encontrado tanto en tiendas de muebles como de restauración, pasando por servicios de belleza, hoteles, centros de estética, o sea, que afecta a todos. El volumen de las reseñas y el sentimiento no afecta. Yo pensaba que a lo mejor aquellos negocios que tuvieran más reseñas y con una valoración más positiva, a lo mejor eran premiados dándole visibilidad a las publicaciones antiguas. Pero no, la verdad es que afecta a negocios tanto con malas reseñas como con buenas o con bajo volumen de las mismas. Y tenemos el caso de los restaurantes de IKEA en Madrid. Por ejemplo, hay uno que tiene 5 reseñas solamente, con una valoración de 3,4 y ahí muestra hasta 10 publicaciones antiguas. Porque esta es otra de las novedades. Google no solamente es que te seleccione una, te puede llegar a seleccionar hasta 10 posts antiguos para mostrarlos en el Knowledge Panel. Si tienes alguna publicación activa, si tienes por ejemplo una, solamente te mostrará como mucho 9 publicaciones antiguas con esa nueva que tú tienes. Pero también es curioso encontrar
que para algunos negocios llega a mostrar 10 publicaciones y para otros solamente aparecen 1 o 2. O sea, es curioso y no termino de entender en base a qué criterio decide mostrar 1, 2 o hasta 10. Lo que sí parece existir es un interés por parte de Google en mostrar publicaciones antiguas pero con contenido actual. ¿A qué me refiero? Pues he podido contrastar publicaciones de negocios que ofrecían ofertas especiales por el Black Friday y estas publicaciones, sin embargo, no se están mostrando. O sea que en cierta manera tiene todo el sentido, porque si Google premia la experiencia de usuario, mostrarle contenido que ya no es relevante iría en contra de este principio. Así que es cierto que muestra publicaciones antiguas, pero parece que intenta mostrar aquellas publicaciones que todavía pueden ser relevantes. ¿Qué es lo que me he encontrado también? Que si yo hago una búsqueda en el buscador y busco el negocio más palabras clave relacionadas con publicaciones pasadas que no se muestran ahora mismo en el Knowledge Panel, no consigo que me las muestre. Y si, por ejemplo, también busco, por ejemplo, en el caso de IKEA, que aparece una publicación pasada relacionada con camas y colchones y concretamente pone camas y colchones de calidad, si yo busco, estando próximo a un IKEA, camas y colchones de calidad, o sea, exactamente las mismas palabras que está usando en su publicación, no consigo ni que aparezca IKEA en el Local Pack, ni que aparezca en el Local Finder cuando doy a la parte de ver todo o ver más negocios. Entonces, eso a mí, ¿qué es lo que me hace deducir? Que las publicaciones no están siendo un factor de ranking, aunque sí un factor de conversión. Esto lo he comentado, por ejemplo, con Joy Hawkins a través de Twitter, cuál era su punto de vista, y ella me decía que según su criterio las publicaciones no eran un factor de ranking. Sin embargo, también lo he comentado con otros colegas que saben también muchísimo y su opinión era diferente y para ellos sí es factor de ranking. Así que nada, estamos ahí en un debate de si las publicaciones afectan directamente al ranking o no y a ver si llegamos a una conclusión. Pero lo que está claro es que al final las publicaciones te ayudan en la parte de relevancia y entonces de forma indirecta te va a afectar al ranking. Pues también lo que he visto es que los atributos y la parte de preguntas y respuestas no hacen que aparezcan más o menos publicaciones antiguas en la fecha. Así que, ¿en base a qué criterios Google decide mostrar publicaciones pasadas de un negocio local? Pues todo apunta a la interacción que hayan tenido los usuarios con esa publicación, pero vamos, la certeza absoluta no la tengo y la tendremos a medida que vayan apareciendo más publicaciones en más fichas y podamos hacer un análisis y comparativas más detalladas entre ellos. Mientras tanto, pues nada, utilizar esta funcionalidad, la de las publicaciones, porque ya estáis viendo que no tiene una naturaleza caduca y que Google las muestra. Así que nada, aprovecharlo, que solamente el 4% de los negocios lo está usando de forma asidua. Así que ventaja competitiva temporal, porque espero que muchos más negocios se sumen a esta tendencia. ¿Qué novedades más hemos encontrado? Bueno, novedades respecto a cómo reportar las reseñas. Tenéis un artículo que os dejo en las notas del programa donde os cuento cómo podéis reportar una reseña. Motivos de reporting de reseña, y lo digo brevemente porque ya os digo que tenéis toda la información en ese artículo. Pues que haya contenido falso, que se publique contenido restringido, por ejemplo, que intente fomentar la venta de sustancias no permitidas como tabaco, alcohol, tema de conflictos de intereses, por ejemplo la reseña de un antiguo empleado o de un competidor, o comentarios al negocio equivocado. Bueno, estas son algunas de las opciones. Bueno, hasta ahora cuando tú reportabas una reseña te daban varias opciones. Las opciones eran: esta reseña no corresponde a este sitio, otro era conflicto de intereses, el otro era contenido ofensivo o sexualmente explícito, otro era problema de privacidad y el otro el
problema legal. Bueno, pues ahora si tú reportas una reseña, nos encontramos que los motivos han aumentado en número y vienen mejor explicados, lo que hace más sencillo que tú como negocio local puedas reportar mucho mejor el por qué quieres que te quiten esa reseña y entiendes mejor cuál es la política de Google a ese respecto. Antes tenías una sección que era contenido ofensivo o sexualmente explícito y ese ahora se ha dividido en tres. Uno es blasfemia, otro es acoso o intimidación y el otro es discriminación o incitación al odio. Por tanto, viene más detalle. Ha aparecido una nueva más que no existía antes, que era información personal. Y por último, lo que tenemos es que cuando ya le damos a reportar, aparece una nueva ventana que te dice el número de días que tardará en procesarse tu solicitud. Entonces, bueno, normalmente son 3 días laborables, pero esto de alguna manera deja más claro al negocio que reporta esa reseña cuáles son los plazos. O sea que en esa parte también muy interesante. Y ya por último, la última novedad interesante que yo me he encontrado en este mes de enero. Bueno, es el tema de la antigüedad del negocio. ¿Qué está pasando? Yo no lo he visto en fichas españolas, pero sí lo estoy viendo en fichas de Estados Unidos. Y es que cuando salta el local pack te aparece un detalle de el número de años que lleva ese negocio en activo. Sin duda, este es un elemento importante que ayudará a la autoridad de tu negocio. Recordemos que los factores de ranking son proximidad, autoridad y relevancia. Y yo creo que si Google está empezando a primar la información de número de años que lleva tu negocio en activo, está intentando potenciar la parte de autoridad. Para poner la información del tiempo que lleva tu negocio en activo, tienes que ir al panel de administración de tu ficha de Google My Business y la parte de información abajo del todo tienes la oportunidad de poner la fecha. Si no pones nada porque no lo has cumplimentado o no lo has visto importante, Google va a considerar que tu negocio solo tiene 1 año de antigüedad. Por tanto, nuevamente, ¿cuál es la lección aprendida? Que tenéis que rellenar bien la ficha de Google My Business, porque de verdad os va a traer beneficios y si no lo hacéis, algún sustillo. Y esta parte, ya os digo, de que empiece a aparecer el número de años que lleva en activo un negocio, yo creo que puede ser muy relevante por lo que os decía, por el tema de autoridad. Así que nada, como veis, el episodio de hoy tenía telita porque venía con muchas novedades. Y recordad que si queréis posicionar vuestro negocio local, en mi curso Consigue más clientes posicionando tu negocio local, te explico cómo. Tenéis que ir a lauraalfonso.com/cursos y allí lo tenéis. Y bueno, nada más por esta semana. Espero que os haya resultado de interés y que apliquéis lo que hemos visto en vuestro negocio local. Como siempre, muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, vuestros comentarios y me gustas en iVoox y que sepáis que los tengo muy en cuenta porque el otro día hubo uno de vosotros que me dijo que le hubiera gustado que hubiera hablado de forma más detallada sobre las áreas de negocio y que sepáis que la semana que viene vamos a hablar sobre ello y vamos a tener un invitado de excepción, así que no os lo podéis perder. Recordad que también me podéis escuchar en Google Podcast y Spotify y me ayudaríais muchísimo si os suscribierais al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que de esa forma me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Y ya solo nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar, ya os digo, que hablando de áreas de servicio. ¿Y dónde? Pues aquí en negocios locales. ¡Feliz semana! You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster.
According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.